Muy buenas noches con todas y todos. Yo soy Américo Pilman y a nombre de la plataforma virtual Sociólogos Peruanos les damos la bienvenida al Seminario Nacional Retos de la Gestión Pública en el año del Bicentenario. El evento de hoy, viernes 30 de julio del año 2021, se celebra en el marco de las celebraciones de las fiestas patrias y en especial de cumplirse 200 años de nuestra independencia. El bicentenario de nuestra República se celebra a un año de iniciado la pandemia por el COVID-19 y en el Perú se produce el cambio de gobierno donde el profesor Pedro Castillo es el actual presidente de la República. Desde nuestra creación como plataforma virtual Sociólogos Peruanos, nos hemos preocupado, entre otros temas y líneas de intervención, el fortalecer capacidades sobre la gestión pública y las políticas públicas, pues consideramos que es un ámbito de intervención estratégico para los sociólogos y las sociólogas, pero además es el actual espacio donde se desarrolla el oficio del sociólogo. El seminario cuenta con la participación de 3 destacados expositores, ¿cierto? Por un lado tenemos a la socióloga Patricia Salas, ex ministra de Educación, al ingeniero Vlado Castañeda, ex secretario de Coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros, y a la arquitecta Lucía Ledesma, Paz Decana del Colegio de Arquitectos de Lima. Vamos a iniciar el seminario con la participación de la arquitecta Lucía Ledesma, no sin antes presentar un breve resumen de su hoja de vida. La arquitecta Lucía del Pilar Ledesma Martínez es arquitecta egresada de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Ricardo Palma el año 1990. Cuenta con un diplomado de proyectos de inversión pública por la Universidad Nacional de Ingeniería el año 2005. Asimismo, un diplomado en movilidad urbana sostenible el año 2011 por la Universidad de Extremadura, Málaga, en España. Cuenta con más de 25 años de experiencia en gestión pública, siendo especialista en inversión pública y gestión de proyectos. Ha ocupado cargos gerenciales en diversas municipalidades como gerente de desarrollo urbano y gerente municipal, gerente regional de recursos naturales y medio ambiente y jefe de proyectos en Pachacútec en el gobierno regional del Callao. Asesora del despacho del viceministro o del viceministerio de Vivienda y Urbanismo y directora general de programas y proyectos en vivienda y urbanismo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento entre los años 2012 y 2017. Vicedecana y decana de la Regional Lima del Colegio de Arquitectos. Asesora técnica del Patronato del Parque de las Leyendas en la ambientación y diseño paisajista en el Instituto Nacional de Cultura, en el Inventario del Patrimonio Monumental y el Patronato de Lima. Colaboró en la elaboración del reglamento del Centro Histórico de Lima. Ex coordinadora de la Unidad Temática de Desarrollo Urbano de la Red del Mercosur, Mercociudades, y coordinadora del proyecto del Centro de Convenciones durante los años 2013 y 2014. De esta manera damos pase a la arquitecta Lucía Ledesma. Adelante, Lucía. Gracias, Américo, por el pase. Buenas noches con todos. Un tema importantísimo, los retos que nos da el Bicentenario para la gestión pública. Así que yo, con el tema de la experiencia, que tengo 25 años, es un momento de reflexión de lo que ha ido pasando en estos años en el Estado y en la gestión pública y cómo el bicentenario, la pandemia, y todo nos ponen nuevos retos para poder hacer una nueva gestión pública en el Estado. Si me permiten, voy a compartir una presentación, ¿no? Que he preparado para explicar un poco el tema de la gestión pública, ¿no? Yo lo que quisiera era, en primer lugar, vamos a hablar sobre qué cosa es la gestión pública, luego un diagnóstico de lo que ha sucedido en la gestión pública en el Perú, y finalmente los retos que tenemos nuevos a miras del Bicentenario y con la situación tanto económica y de salud con la que nosotros enfrentamos en este momento, ¿no?
¿Qué cosa es la gestión pública? Como hemos visto ahí, está enfocada en administrar correctamente los recursos con los cuales cuenta un país a través del Estado para impulsar el desarrollo y lograr a su vez que los ciudadanos satisfagan sus necesidades, ¿no? Está bien clarito el concepto, es todos los recursos que tiene el país a través del Estado que los administra para satisfacer las necesidades de todos los ciudadanos, ¿no? ¿Quiénes participan en la gestión pública? ¿No? Hay que saber quiénes son los que participan. Son todos los profesionales de todas las carreras y oficios que tienen experiencia y trabajan en la administración pública, ¿no? Y que sobre todo tengan como aspiración servir al sector público de su país. Y esto es muy importante. En los últimos años hemos visto que ha habido mucha gente que ha trabajado en el Estado, pero no con esa vocación de servicio al Estado o a la ciudadanía, sino simplemente con otros fines, otros impulsos, y nosotros necesitamos gente que realmente trabaje para el servicio del país, ¿no? Entonces, y participamos todos, pero lo más importante es que tengan esa aspiración de esa vocación de servicio al país y a la ciudadanía, ¿no? ¿Dónde se desempeña un gestor público? Porque el que hace gestión pública es un gestor público. Efectivamente, ellos se desempeñan en todas las áreas administrativas de cada uno de los niveles de gobierno, ya sean municipalidades, gobiernos regionales, ministerios y ODPs, que son organismos descentralizados, tipo CENCICO, que no es un ministerio, es un organismo descentralizado de vivienda, o superintendencias nacionales, o SEDAPAL, que es un organismo también público descentralizados. Entonces, todos los que trabajan en el aparato del Estado, en los 3 niveles de gobierno, pueden ser gestores públicos, ¿no? Trabajan en servicios públicos, en inversión pública o inversión pública privada, en programas y proyectos sociales, en programas y proyectos productivos, entre otros, ¿no? Todos aquellos que destinen un recurso público a solucionar las necesidades de los ciudadanos. Eso es un gestor público muy importante y actualmente existen carreras de gestores públicos en las universidades, ¿no? Es importantísimo porque tenemos que estar bien preparados para asumir el reto de cubrir sobre todo aquello que necesita el Estado, que son las necesidades de la población, ¿no? ¿Cuál es la labor del sector público? Importantísimo porque muchas veces tiene que ser estratega, porque tiene que determinar las prioridades en el tema del sector público, llámese salud, llámese educación, llámese transporte, llámese seguridad, ¿no? Tiene que organizar los procesos que requiere cada uno de las metas, objetivos, para lograr la satisfacción de la población. Hemos visto nosotros aquí en el tema de salud, cómo se han visto el tema de la vacunación, cómo ver el tema de las camas UCI, el oxígeno, o en educación, la virtualización del servicio de educación. Es muy importante que estos gestores públicos puedan hacer estrategias para llegar a cubrir esa necesidad a más población. Y eso es. Un gestor público, además de ello, tiene elementos internos y externos. ¿Cuáles son los internos? Todos los mecanismos de control, todas las normas que tiene. ¿Y cuáles son los mecanismos externos? Todo aquello que es la ciudadanía, ¿no? Hay presupuestos que le llaman con la ciudadanía, concertados, hay mesas de trabajo con la sociedad civil. Entonces, tiene un gestor público que tomar esas cosas externas y las internas y generar un proceso para poder mejorar con eficiencia los servicios del Estado. Y sobre todo tener una actitud, esa actitud clave para tratar con las diversas entidades, porque un gestor público tiene que dar la confianza no solamente a la población, sino a todas las entidades, que cualquier cambio del Estado, ¿no? Simplemente se va a mantener las cosas buenas que se están haciendo, ¿no? Porque lo que se tiene que hacer es garantizar que haya ese servicio público a la gente, ¿no? Sin romper la cadena. Entonces, esa es la labor del gestor público. ¿Tenemos deficiencias de la gestión pública en el Perú? Sí. Hemos visto en un pantallazo qué cosa es la gestión pública, qué cosa es un gestor público,
y luego estamos analizando para poder ver cuáles son los nuevos retos que tenemos que tomar hacia el Bicentenario, las personas que trabajan en gestión pública y lo que hay que pedirle al Estado. Entonces, ¿tenemos deficiencia en la gestión pública en el Perú? Sí. ¿Qué cosa ha marcado la pandemia? Un hito importante en nuestro país de hacer gestión pública, porque nos ha obligado que incluso aquellas entidades públicas, y lo estoy mencionando ahí como RENIEC, tenían éxitos e hitos en calidad de servicios, no se esperaban que con esta pandemia no estuvieran al tanto de la virtualización de los servicios, por decirte, de la emisión de los carnets, de los duplicados, de los carnets de identidad, ¿no? Y que viene el Estado. Y hemos visto colas y colas, gente que tiene que esperar 2, 3 meses para que los atienda, y no hemos estado preparados para estas crisis nacionales. Pero no solamente RENIEC, sino en todo el Estado, lo hemos visto en salud, lo hemos visto en educación, lo hemos visto en seguridad, lo hemos visto en todas las municipalidades, ¿no? Y en todos los gobiernos regionales que no han podido ser atendidas oportunamente algún trámite, algún procedimiento, algún servicio. En el tema del servicio médico, se ha fomentado la virtualización, sin embargo, todavía hay mucha deficiencia para el otorgamiento de las medicinas, para el tema de los análisis. Entonces, en realidad hemos visto que nuestro Estado ha tenido o tiene esas deficiencias, ¿no? El gobierno electrónico, que llama a la virtualización de todo el Estado, es una política hecha desde el año 2012. Sin embargo, a la fecha, antes de la pandemia, solamente se implementaron proyectos pilotos. Y esto requiere realmente, con el tema de la pandemia, el distanciamiento social y los nuevos retos que nos ponen el Bicentenario para el Perú, que nosotros hagamos un gobierno electrónico y una modernización de todo nuestro proceso. Ese distanciamiento social nos ha obligado a que la atención de las necesidades sean a través de medios virtuales, pero no solamente nos hemos visto que el ciudadano no tiene los accesos a Internet, sino que tampoco todas las instituciones están preparadas para poder dar la atención. ¿Cuáles son otras deficiencias que hemos visto durante nuestra gestión pública antes del Bicentenario? Bueno, sin pandemia podemos ver que la gestión pública en el Perú presenta graves problemas de limitaciones, de acción efectiva, que el Estado pueda garantizar el cumplimiento de sus fines, de sus funciones y el servicio a la ciudadanía. ¿Por qué? Son 4 aspectos en los cuales nos vamos a detener para ver por qué es deficiente la gestión pública en el Perú. Primero, porque el Estado tiene todavía rasgos centralistas, ¿no? Impera la desconfianza del gobierno nacional hacia los otros niveles de gobierno, tanto regional y municipal, de darle más dotación de funciones, ¿no? Tiene un papel más centralista, más controlador, ¿no? Y entonces eso aparentemente pareciera que se pusieran trabas para el desarrollo y restringe que los otros niveles de gobierno puedan accionar de manera más descentralizada. Y lo hemos sentido en estas últimas elecciones que hemos tenido. Hemos visto que realmente las regiones han protestado y han puesto su voz de protesta en que quieren un cambio en la gestión del Estado, porque no quieren que sean centralistas, no todas las decisiones se tomen de Lima, sino que también les den autonomía a los gobiernos regionales para poder ejercer y cerrar las brechas de necesidad. Y necesitamos realmente que se rompa ese lazo centralista que hace 18 años se inició con un proceso de centralización y que todavía realmente vemos que tiene deficiencias. El segundo punto que hemos encontrado deficiencias en nuestra gestión pública es el enfoque de gestión pública en donde prima la burocracia, una fuerte cultura normativa que impide desarrollar iniciativas creativas que contribuyan a buscar otros métodos o instrumentos de gestión efectivos para lograr los objetivos de fuerte impacto. El temor de caer en fallas administrativas hacen que los administradores públicos simplemente se ciñan. Cuando hay vacíos, la norma te permite una discrecionalidad en la cual
tú puedas incluso hacer normas o excepciones. Sin embargo, el administrador público con tanto control lo que prefiere es no actuar. No se puede, no se puede. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Simplemente no quieren ser sancionados. Entonces caen en inacción y simplemente no se le da el servicio que ocurre. Yo tengo un ejemplo. Cuando trabajaba en Ministerio de Vivienda y atendía emergencias con módulos de vivienda y hubo el sismo del Colca, la norma que teníamos solamente atendía al 30% de todos los damnificados. Tuvimos que hacer un cambio en esa norma para que los damnificados que necesitaban un módulo de vivienda porque no tenían techo a dónde estar, pudieran ser no el 30%, sino el 70 o 80%. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. Hay que analizar cuáles son los cuellos de botella, que es porque las normas son perceptibles, y en este caso era un evento, era un sismo, se habían caído casi todas las viviendas de adobe que estaban en los distritos del Colca, entonces necesitábamos nosotros darle la solución a las personas que estaban damnificadas. Ahí solamente se decían aquellos que tenían una propiedad, dos propiedades, pero ¿qué pasaba? Que la gente estaba sin techo. Entonces teníamos que cambiar excepcionalmente la norma para atender a esa emergencia. Entonces es realmente muy controladora, tenemos que ver qué es lo que nos permite satisfacer las mayores necesidades. Otra de las deficiencias que hemos encontrado en la gestión pública peruana es la poca coordinación entre las entidades estatales. Hay un problema que resolver y no conversa el gobierno nacional con el gobierno regional y la municipalidad donde está. Cada uno quiere brillar por lo suyo, ¿no? Porque hay una falta de liderazgo de la mayoría de las autoridades gubernamentales, caracterizadas porque quieren ellos lucir su trabajo individual y no colectivo, ¿no? Entonces hay una ausencia de futuro, nosotros decimos compartida. ¿Por qué? Porque generalmente la mayoría son cortoplacistas, solamente atiende lo urgente y no lo importante. Y entonces ello hace que haya ausencias de realmente resultados interesantes. ¿Y por qué? Porque no hay programas de gobierno. Simplemente se van haciendo a medida que están en el Estado, pero eso no puede ser, porque necesitamos realmente que existiera una planificación. Si tienes planes a corto, a mediano y largo plazo, entonces tú puedes ya generar inversiones, ¿no? Actividades o programas que te ayuden a un objetivo y a un desarrollo final. Pero si solamente vas a tener programas cortoplacistas, simplemente, como dicen, es un apaga-incendios. Vas a confundir lo urgente con realmente lo importante. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahora? Que no hay cierre de brechas de servicios de educación, de salud, seguridad, trabajo, y lo estamos viviendo a raíz de esta crisis de la pandemia que ha destapado simplemente que el Estado no está preparado ni para atender la crisis, pero que también tiene deficiencias que nos ha llevado a situaciones que podrían ser mejores, ¿no? Y lo otro, lo que hablamos, una ausencia de enfoque integral orientada a una gestión por resultados. Generalmente la gestión pública no es una gestión por resultados, sino es una gestión simplemente para una necesidad que si se cumple el objetivo se cumple y si no se cumple no. Nosotros lo que queremos es que haya una gestión pública por resultados, hay pilotos que se ha hecho, ¿para qué? Para beneficiar a la población. Son procesos de modernización de la gestión pública, se han ensayado varios pilotos por resultados, pero necesitamos que se masifique, no solamente a nivel nacional, sino que esto también prime en los niveles regionales y municipales, de manera que se modernice la gestión del Estado, ¿no? Con criterios de calidad, de oportunidad, de eficiencia, ¿no? Porque ahorita, como estamos, solamente reflejamos la poca capacidad de la gestión, ¿no? Y de los gestores públicos que existen actualmente en el Estado, ¿no? ¿Cuáles son los nuevos retos de la gestión pública en el Bicentenario? Ya hemos visto que es la gestión pública, quienes participan, qué es lo que se hace, hemos visto las deficiencias con las que estamos encontrando un análisis así, flash, a puertas del Bicentenario, pero ahora, ¿cuáles son los nuevos retos
que tenemos para el Bicentenario. Primero, hemos visto 4 deficiencias a las cuales hay que corregir. Hay que hacer una descentralización de la gestión y darle mayor autonomía a los gobiernos regionales y locales, que se inicia por la revisión de la ley de descentralización hace 18 años promulgada. Se le dieron funciones, facultades, pero no todas las facultades. Siempre hay un ente rector, que son los ministerios, que te dicen qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que no tienes que hacer. Supuestamente la ley orgánica de gobiernos regionales y la ley orgánica de municipalidades establecen que tienes autonomía, pero cuando tú quieres ejercer tu autonomía te dicen que no, porque hay un ente rector que te dice qué hacer, ¿no? Que te dice cómo vas a hacerlo y dónde debes hacerlo. Entonces hay que romper ese lazo centralista. Hay que desburocratizar la gestión pública, lo cual implica separar el servicio de control y hay que hacer rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque en realidad hay que ser transparentes. Lo que nos ha motivado a todo este sistema que aparentemente nos dan indicios de corrupción es que el control viene para poder erradicar la corrupción. Sin embargo, al erradicar la corrupción, nosotros nos volvemos más burócratas y lo que tenemos que pensar es en el servicio y el beneficio de la ciudadanía, y para poder romper el tema de ser transparentes, de que se vea una gestión que no hay corrupción o los mínimos índices de corrupción, es que nosotros tenemos que ser transparentes, rendición de cuentas e implementar gestión por resultados. Tenemos que fomentar la planificación a mediano y a largo plazo, otro de los puntos. Hay que respetar los planes de desarrollo concertado. Acuérdense que todas las instituciones, gobiernos regionales, municipalidades y los ministerios tienen planes estratégicos. Sin embargo, vienen todos los niveles de gobierno y a foja cero. Y no se hacen aquellas actividades y programas que realmente se requieren, porque los planes están diseñados para 10, 15 o 20 años. ¿Por qué? Porque tú tienes que hacer una serie de medidas y acciones en esos 10, 15 años para poder tener un resultado mejor. En el tema de la educación, por decirte, poder hacer que se amplíe el servicio de educación superior a todos los peruanos, pero para eso tienes que hacer una serie de etapas, acciones, que si no las haces a 5 años, a 10 años, no vas a poder tener esa amplitud del servicio a ese nivel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dejas, no dejas, pasan los 15 años, pasan los 20 años y el sistema no ha cambiado. Has atendido lo urgente, no lo importante. Y sobre todo la integración de los servicios en los 3 niveles de gobierno para brindar una mejor atención a la ciudadanía. Hemos visto que en esta crisis han estado desactualizados y desintegrados el nivel municipal, gobiernos regionales y el gobierno nacional. Y lo que tenemos que hacer es que se integren, no solamente por la pandemia, no solamente por los temas de sanidad, no solamente porque necesitamos reactivar económicamente el país, sino porque si estamos integrados vamos a ser más eficientes y vamos a atender más oportunamente los servicios que la ciudadanía necesita. ¿Qué es lo que estamos necesitando entonces? La modernización del Estado. Nos llama a esto que en este bicentenario la gestión pública, aparte de poder subsanar esas deficiencias que tiene que modernizarse. La implementación del gobierno electrónico en los 3 niveles de gobierno es fundamental. Hemos visto que han intentado cada uno hacer sus mesas de partes virtuales para atender, sus servicios. Sin embargo, hemos visto que no se ha logrado con la eficiencia y la oportunidad que todos quisieran, ¿no? Entonces hay que hacer la implementación. Fortalecimiento de la virtualización de los servicios. Hemos visto servicios virtuales de salud, hemos visto la virtualización de la educación a través de seminarios, maestrías, en los colegios, en los 3 niveles, pero necesitamos fortalecer en todos los tipos de servicios habidos en el Estado para que la gestión pública sea eficiente. Y cerrar las brechas en tecnología e Internet. Y no solamente en el Estado, sino también en la ciudadanía. Porque está bien, hemos virtualizado, hemos hecho servicios virtuales, pero lamentablemente no tenemos no tenemos nosotros ahorita
a toda la ciudadanía, hay gente, sobre todo en el interior, y también en Lima, que no cuentan con internet para poder ser beneficiada de estos servicios que necesitan. Hay un ejemplo que yo quiero darles antes de terminar con esta exposición sobre el tema del vacunatón. ¿Por qué estoy yo poniendo el tema del vacunatón? Y lo estoy poniendo porque en realidad nosotros acá tenemos una experiencia donde se han unido no solamente MINSA, Salud, las sanidades de la policía, de las Fuerzas Armadas, gobiernos regionales, municipalidades y el sector público. Ante una crisis, ¿es factible que todos nosotros nos unamos en un solo servicio? Sí. Acá han cogido lo que es RENIEC y simplemente no interesa dónde te vacunes. Antes, al inicio, eran los de MINSA se vacunan acá, los de salud se vacunan acá, los de las Fuerzas Armadas se vacunan acá. Municipalidades y gobiernos regionales y sector privado no participan todavía. Sin embargo, esta experiencia que ha hecho de la vacunación el gobierno de transición, que a mí me parece importante resaltarla porque es un ejemplo de lo que se puede hacer en administración pública unificando servicios. Lo que han hecho es unificar en una sola, acción, ¿no? Todos los servicios. Aquí realmente tú vas a cualquier sitio, vas a la clínica Delgado y te vacunas, estés en salud, estés inscrito en MINSA, no, eres peruano, estás con tu documento de identidad, ahí verifican el tema de las edades y te vas, ¿no? Igualito, los gobiernos regionales y las municipalidades han puesto a disposición sus estadios, su gente, para poder apoyar en esta jornada que se llama el vacunatón o las vacunas. Entonces, es un ejemplo de que la gestión pública sí puede funcionar, sí, y así tenemos que hacer para que realmente el Estado pueda ser eficiente, sí. Si todos los procesos están informatizados, si hay la voluntad de planes, hacer planes y respetar estos planes a mediano y a largo plazo, y si además de eso todos tienen la actitud de poder servir y poner lo mejor y dar esto que se llama gestión por resultados, y esto es un ejemplo de gestión por resultados. ¿Cuál es la meta? Que el 70% de la población esté vacunada. Y entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Una gestión por resultados. Es mayor población vacunada, que sí se puede hacer y que este ejemplo se puede replicar para activar la economía, para activar y cerrar las brechas de educación, ¿no? Para activar los temas productivos, se pueden hacer. Entonces es un ejemplo que yo traigo a reflexión en estos retos que nos está esperando el Bicentenario, de decir que realmente puede cambiar la gestión pública al estilo arcaico que ha estado haciendo, a una modernización, que sea gestión por resultados, que sea transparente, que hayan planes que puedan cerrar brechas, que haya más autonomía y descentralización para que se cierren brechas no solamente en Lima, sino en el interior del país, sí se puede. Entonces es un momento de reflexionar del que las autoridades nuevas que están asumiendo el gobierno nacional y el próximo año las que asuman gobiernos regionales y locales saben que sí tienen herramientas para poder hacer una gestión eficiente. Muchas gracias. He querido dar todo un pantallazo, sobre todo de la reflexión de la gestión pública a retos del Bicentenario, ¿no? Y los nuevos retos que nos está poniendo la situación de la pandemia y la crisis que tenemos en el Perú, pero que vemos que sí podemos salir juntos adelante para poder todos los peruanos satisfacer todas nuestras necesidades. Agradezco a sociólogos peruanos por la oportunidad y por la invitación. Muchas gracias a todos por esta oportunidad de poder darles mis experiencias, mi análisis y las nuevas retos que podemos enfrentar en la gestión pública al Bicentenario del Perú. Felices fiestas para todos, feliz 28 de julio, que ya pasó, pero que tenemos ese reto del Bicentenario para poder seguir luchando por lo que necesita el país. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía, por tu participación. Vamos a continuar con el seminario y esta vez es el turno del ingeniero Vlado Castañeda.
Antes de darle el pase, vamos a presentar un breve resumen de su hoja de vida. Y al respecto diremos que el ingeniero Vlado Castañeda González es ingeniero civil por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Es máster en estudios políticos aplicados en España, magíster en política aplicada, instituciones y procesos políticos. Tiene el título propio del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense, y además máster en gestión de la calidad y auditoría de sistemas, con capacitaciones en el exterior en Bélgica, Bolivia, Brasil, China, Colombia, Ecuador, México, Guatemala, Chile, República Dominicana y España en temas de descentralización y políticas públicas. Ha trabajado en diversas instituciones públicas, entre otras el PROMUDE, MINDES, hoy Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Consejo Nacional de Descentralización, Despacho Presidencial de la Presidencia del Consejo de Ministros, y se ha desempeñado como secretario de coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros y asesor del despacho ministerial del Ministerio de Salud. Miembro del Cuerpo de Gerentes Públicos desde diciembre del año 2009 y se ha desempeñado como docente universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido docente de cursos de posgrado en la Universidad San Martín de Porres, la Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad de Lima, la Universidad Continental, la Universidad Nacional Federico Villarreal, la Universidad Ricardo Palma y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, docente en la Escuela Nacional de Administración Pública, ENAP Servir, en temas relacionados a políticas públicas y gestión pública. De esta manera, les damos el pase y la bienvenida a Vlado Castañeda. Adelante, Vlado. Muy buenas noches. Hola, colegas. Muchas gracias por la presentación. Un saludo especial a esta plataforma importante que tenemos en el país, Sociólogos Peruanos. Y agradecerle a Américo por la presentación. Un gusto compartir con ustedes mis experiencias, algunas aproximaciones sobre el desarrollo de la gestión pública en el país. Y en este caso voy a presentarles esta exposición sobre los retos que considero que hay que tener en cuenta en la gestión pública en el contexto de un nuevo gobierno y de toda la lógica con la que debe actuar el Estado. Entonces, vamos a dividirlo, diríamos, en tres partes. Uno, hablar desde las consideraciones del Estado y de cómo se desenvuelve el Estado. Dos, de cómo debe ser la gestión. La gestión, más allá de los temas que se tienen que gestionar. Sabemos todos que hoy retos importantes son la salud y dentro de la salud la vacunación y otros temas más. Pero también está la reactivación económica, está el empleo, está la lucha contra la pobreza. La pobreza, quiero comentarles, ha aumentado en el país. Hay 3.300.000 personas pobres, más pobres que antes, en las últimas cifras que nos ha arrojado el INEGI. Y hay otros factores que todavía ni se ven, como por ejemplo la inseguridad alimentaria. Más de 800 distritos están con inseguridad alimentaria en el país. Entonces, en ese contexto hay una serie de aspectos. Y hay temas que vienen de atrás que se tienen que gestionar, como es el tema de la inseguridad ciudadana, la lucha contra la corrupción, potenciar los derechos y las oportunidades que tienen que tener los peruanos y peruanas a nivel nacional. Entonces, para múltiples temas, la gestión pública es importante. De nada sirve que tengamos claros qué tenemos que hacer, que tengamos claro cómo tenemos que hacer, si no sabemos acondicionar nuestro funcionamiento desde cada entidad pública con la labor que se tiene que hacer, que es la de gestionar lo público. Entonces, ahí va a incidir. Lo segundo, entonces, tiene que ver con el abordaje metodológico. ¿Qué sintaxis metodológica debemos seguir? Y lo tercero es comentarles un poco esta nueva normalidad, esta nueva convivencia en pandemia, ¿no? Porque tenemos, diríamos, un momento de pandemia donde estamos viviendo el momento de las olas en la pandemia, ¿no? Ya tenemos la primera, hemos tenido ahorita la segunda ola que está bajando. Dicen muchos que a la luz de las variantes que tenemos del COVID, puede ser que haya una tercera ola. Muchos países han tenido ya cuartas, quinta olas en el mundo. Entonces,
¿Por qué en el Perú no se puede dar una tercera o cuarta ola? Ojalá que no se dé. Ojalá que no pasemos por eso, pero si pasamos por eso, ahí vamos a tener un contexto todavía de pandemia. Y luego, ¿cómo miramos la pospandemia? Entonces, al final quiero hacer una reflexión conjuntamente con ustedes sobre estos dos aspectos, la pandemia, la pospandemia en un marco de nueva normalidad. Rápidamente, para analizar el Estado, siempre, para hacer gestión pública, mejor dicho, hay que analizar el Estado. Acá el enfoque es, para hacer gestión, tengo que tener claro qué es la organización y qué hace la organización. En este caso, si voy a hacer gestión pública, ¿qué es la organización? Es el Estado. ¿Qué hace el Estado? El Estado hace dos cosas de manera general. Políticas públicas, no se olviden, políticas públicas y de manera específica, tangible, hacia la sociedad, la entrega de bienes y servicios. Pero para conocer el Estado, ¿qué tengo que conocer? Primero, la parte política, la orientación ideológica en el contexto del Estado. El Estado tiene 3 niveles de institucionalidad. Uno es el Estado, que es la gran corporación que hace acción pública en el país. 2 es el gobierno, que es la personificación de la sociedad dentro del Estado. Y 3 son las entidades públicas. Desde esos 3 elementos se analiza la orientación ideológica. El Estado tiene orientación ideológica en la Constitución. Y ahora que se está discutiendo de cambiar la Constitución, de generar diálogos sobre la Constitución, de generar consenso sobre cambiar o no cambiar la Constitución, bueno, si lo que se decide hacer como país tiene que generar un desarrollo muy deliberativo, muy amplio, un diálogo nacional, diríamos, para construir ese contrato social que puede ser el hecho de ir hacia una nueva constitución o hacia reformas constitucionales. Vamos a ver qué pasa en esos contextos. Pero lo que se pone en la constitución, por eso se llama constitución política, es una orientación ideológica. Luego los gobiernos entran con su orientación ideológica. El profesor Pedro Castillo va a entrar con su orientación ideológica, con sus parámetros, con su programa de gobierno. Y vamos a ver cómo se va cotejando eso en el entorno de las características y condiciones de desarrollo de la intervención. Y lo tercero es la parte institucional. Cada entidad pública es dirigida por una persona. Esa persona viene con su orientación ideológica, asociada seguramente al gobierno y a lo que puede ser el Estado, porque tampoco puede ser más allá de lo que le permite la Constitución. Entonces, la parte política. Lo segundo es tener cuenta qué administra el Estado. ¿El Estado qué administra? 2 cosas administra de manera bien prácticas. Recursos, que recibe por lo general de la sociedad, principalmente los recursos presupuestales o financieros a partir de los ingresos públicos que se dan a través de los impuestos, las contribuciones y las tasas. Lo segundo que administra el Estado es lo que se llaman los bienes y o servicios, que eso es lo que le interesa a la gente, que le llegue. ¿Qué le llega a la gente? Le llega bienes y o servicios públicos para atender sus problemas. Lo tercero que hay que tener en cuenta para gestionar desde el Estado es el ámbito territorial en el que se hace la gestión. Por ejemplo, el gobierno nacional, porque producto de la descentralización que tenemos en el país, tenemos 3 niveles de gobierno. Gobierno nacional, gobierno regional y gobierno regional. El gobierno nacional, todos los que están en el gobierno nacional, su ámbito territorial es el país. Gobierno regional, su ámbito territorial es el departamento. Algún día serán regiones cuando éstas existan. Y el gobierno local, su ámbito territorial es las provincias y los distritos y los centros poblados. Y luego, lo cuarto que tiene el Estado es que somete a los habitantes a su autoridad. Y ese es el poder que tiene el Estado. ¿Qué otra cosa debo tener en cuenta del Estado? Los roles para gestionar. Tienes un rol, diríamos, de gendarme, policía, que es un rol donde el Estado atiende cada vez que hay un problema. Mientras no haya un problema, no activa su atención. Cuando hay el problema, activa su atención. Luego está el rol interventor, donde atiende para que el problema no exista, atiende porque el problema existe para que se solucione, o atiende habiendo solucionado el problema para que nunca se vuelva a repetir. Esas son las variantes del interventor. Hay 2 intervenciones, la focalizada, que atiende a una determinada población en un determinado espacio físico por algunas consideraciones sociales que tiene esa población, o cuando atiende de manera universal. Cuando atiende de manera universal, deja de ser interventor y se convierte en un estado de bienestar. Es importante tener en cuenta los roles del Estado. ¿Por qué? Porque de acuerdo al rol es que se matiza, se enfoca la gestión. Luego tienes el rol subsidiario, cuando el Estado subsidia algo, o subsidia que tú puedas acceder al servicio, como por ejemplo acceder a la salud, lo subsidia el Seguro Integral de Salud,
o subsidia que tú te puedas acercar hasta donde está el ciudadano, como por ejemplo las plataformas itinerantes de acción social que se acercan hasta donde están las comunidades nativas, son buques de la Marina que van recorriendo con una serie de instancias dentro del buque cada una de las comunidades a lo largo de un río navegable. Bueno, eso es una forma de que el Estado se acerque. Cuando el Estado, lo que llaman muchas entidades las campañas extramurales, cuando el Estado sale de su espacio o sede institucional y se acerca a donde está la población. Y por último está el Estado regulador, que regula que la ciudadanía, que el consumidor inclusive reciba buenos servicios, sean públicos o sean privados. Entonces, cada entidad pública en la que ustedes entren a trabajar o en la que ustedes estén trabajando o en la que ustedes quieran ver cómo es su trabajo, tienen que entender de cada entidad pública cuál es el rol que cumple en torno a la solución de los problemas públicos. Y con eso tener una caracterización. Ahora, el Estado peruano tiene ciertas características, ¿no? Este Estado que tiene 200 años, estamos en el Bicentenario, este Estado que tiene ese vigor, diríamos, de recorrido, bueno, tiene una forma hoy en día. Es uno indivisible, el Estado. La forma de gobernarse es un gobierno unitario. ¿Qué quiere decir? Que todo el gobierno va en una sola dirección. Representativo, ¿qué quiere decir? Que elegimos a las autoridades. Hemos acabado de elegir al presidente de la República, vamos a elegir gobernadores y alcaldes el próximo año. Ojo ahí, vamos a elegir gobernadores y alcaldes el próximo año y elegimos también a los consejeros y a los regidores. Más de 18.000 autoridades se van a elegir el próximo año, eso va a ser interesante por la lógica de gobierno. Pero eso porque somos representativos, somos un gobierno representativo, pero además somos descentralizados. ¿Qué quiere decir? Que trabajamos con 3 autonomías. Los niveles de gobierno nacional, regional y local trabajan con 3 autonomías. La autonomía política, que le da atribución y poder de decisión, la autonomía administrativa, que le da competencias, funciones, facultades para poder ejercer su parte política, y la autonomía económica, que les da la posibilidad de gestionar sus ingresos, principalmente yo diría sus gastos, en la lógica de la convergencia que se hace dentro del Estado. Y luego está la separación de poderes con el poder judicial, el poder legislativo y también ahí los organismos constitucionalmente autónomos, que son autónomos del gobierno, ¿no? Que están reconocidos en la Constitución. Y todo eso se acopla con los gobiernos regionales y locales. Esa estructuración del Estado hay que conocerla para poder hacer gestión. Siempre los alumnos, los colegas en los cuales nos encontramos en la docencia de las maestrías de gestión pública, en las escuelas de gobierno y políticas públicas, donde tengo el gusto y el honor de dictar en algunas de las universidades principales acá en el país, siempre me preguntan, ¿y qué debo leer? Bueno, para comprender la gestión pública rápidamente, profe, profe Vlado, ¿qué puedo leer rápidamente? Bueno, yo creo que hay que leer básicamente esto, ¿no? La Ley Marco de Modernización del Estado, la ley que reforma el capítulo 14 de la Constitución, o leer la Constitución en su capítulo 14, que habla sobre la descentralización del país. Eso te ayuda a entender los 3 niveles de gobierno. Luego la ley de base de descentralización, ya que te da el modelo de descentralización que tenemos. Luego las leyes de los 3 niveles de gobierno. La ley orgánica del Poder Ejecutivo, para el caso del gobierno nacional, la ley orgánica de gobiernos regionales, la ley orgánica de municipalidades. En la del gobierno nacional, en la ley orgánica del Poder Ejecutivo, conocida técnicamente como la LOPE, yo le agregaría que dependiendo del sector al que te va tu interés de gestión, va tu interés de gestión enfocado, ahí leas la ley de organización y funciones de ese ministerio. Si yo voy a trabajar en el Ministerio de Salud, debería leer la ley de organización del Ministerio de Salud. Si voy a trabajar en el Ministerio de Agricultura, la ley de organización y funciones del Ministerio de Agricultura. Siempre la ley de organización y funciones, porque eso nos desarrolla las competencias que se van a generar desde ese ministerio en torno a la materia a la que va dirigido su esfuerzo de cambio para conseguir el desarrollo del país. Y luego la ley de organización y demarcación territorial, eso también es importante por los temas territoriales. Yo les dije que una característica del Estado es el territorio, y muchos municipios, muchos gobiernos regionales, locales, no tienen delimitado su territorio. Principalmente a nivel provincial, por ejemplo, más del 80% de provincias no tiene delimitado su territorio. Y eso es importante. En Lima, nada más, para los que viven en Lima, ven que hay 2 distritos que se paran a veces enfrentando por sus límites, ¿no?
caso de San Miguel, Magdalena con San Isidro, o el caso también he visto de San Martín con Independencia, ¿no? Por una calle se pelean. Ciertamente el territorio es muy importante para poder hacer el abordaje. Y para los que preguntan siempre, profesor, usted dice que no hay regiones. No hay regiones. Regiones habrán cuando 2 o más departamentos decidan juntarse y formar esa región. Entonces, ¿qué se puede hacer para conformar una región? Está la ley de incentivos para la integración y conformación de regiones. ¿Qué otra cosa tiene el Estado? Aparte de su labor sustantiva, de la labor que tienen que desarrollar de acuerdo a sus competencias y funciones que hemos mencionado. Para la gestión, una cosa importante, los retos ya de la gestión está trabajar bien los sistemas administrativos. El Estado tiene 11 sistemas administrativos, ¿no?, que se tienen que cumplir. Esos 11 sistemas administrativos tienen que afiatarse adecuadamente. ¿Dónde está el reto aquí? El reto está en que esos sistemas administrativos se acoplen a las diferentes características y circunstancias de desarrollo que tiene que tener las intervenciones. Yo, por ejemplo, soy un convencido que los sistemas administrativos tienen que tener una característica en el marco de la descentralización. No a todos los gobiernos locales les puedes pedir la misma incidencia. Algunos sistemas administrativos han hecho esa diferenciación, como por ejemplo el sistema administrativo de recursos humanos, ¿no?, que cataloga municipios de menos de 20 trabajadores con una sintaxis y no le pide lo mismo que le pide pues a una entidad como un ministerio, que de repente en su sede institucional solamente tiene 1000 trabajadores o más. Entonces, es diferente la lógica y la connotación de la intervención. Y lo segundo es que habrá instancias institucionales que necesitan cierta flexibilidad en los sistemas administrativos. Por ejemplo, las universidades públicas, yo creo que necesitan mucha flexibilidad para ciencia, innovación, tecnología, desarrollo de capacidades en sus sistemas administrativos. No pueden, ¿por qué? Porque compiten con las universidades privadas y compiten con un mundo global que está asociado a la gestión del conocimiento, a la gestión de la sabiduría en el marco de la ciencia, la tecnología y la innovación. Entonces tienen que tener mucha flexibilidad en el momento de hacer esa articulación. Entonces, creo que los retos vienen por ahí en la tónica de los sistemas administrativos. Estas son tareas que tienen los sistemas administrativos, ver los procesos en torno a los sistemas administrativos, las normas reglamentarias, tener claridad sobre cómo funciona el sistema, las opiniones vinculantes. Ojo, los sistemas administrativos los tienen que cumplir todas las entidades públicas. Todas las entidades públicas están obligadas a cumplir el sistema administrativo, entonces necesitan de buenas orientaciones en la materia que cubre el sistema. Que el sistema difunda, por lo tanto, y capacite en toda la normatividad, llevar los registros de lo que va sucediendo en torno al desarrollo del sistema y luego dar seguimiento y supervisar la aplicación de toda la normatividad en torno a los procesos que se plantean en la lógica del sistema. Y por último, perfeccionar y simplificar permanentemente los procesos técnicos del sistema. Yo siempre me están pidiendo mucho estas exposiciones en estos días por cambio de gobierno, y estoy poniendo esto porque mucha gente entra al Estado y cree que en el Estado es como en el privado. En el privado hay mucha flexibilidad. Cada organización se organiza de una forma, no tiene que copiarse de otra. Los sistemas que tienen para trabajar el funcionamiento administrativo de sus entidades, cada uno lo dispone como quiere. Eso en el privado. En lo público no. En lo público yo tengo que hacer una contratación pública, tiene que estar en el marco del sistema de abastecimiento. Quiero usar los recursos públicos para gastar, tengo que hacerlo en el marco del sistema de presupuesto. Quiero desarrollar tal estrategia de intervención, tengo que hacerlo en el marco del sistema de planeamiento. Quiero hacer la incorporación de un activo para mejorar las condiciones de los servicios, tengo que hacerlo en el marco del sistema de inversión pública. Entonces, hay varios sistemas. Y lo otro es que no se preocupan de ver el todo. Cada uno busca ver su parte, su partecita, ¿no? Y yo creo que a veces ver el todo, no necesariamente a los niveles de especificación que ves en tu tema de especialización, sino de manera general, ¿no? Eso te da una amplitud, le digo por propia experiencia. Yo estoy acostumbrado a dictar cursos generales sobre la gestión pública y bueno, mi progresividad en ese sentido me ha llevado a que sepa un poco de todo, ¿no? Sea más multidisciplinario en el abordaje de la gestión pública. Y claro, cuando a mí me preguntan para dar una solución a un problema público, a un problema de gestión en cualquier entidad pública, hoy trabajo como consultor, entonces me preguntan, yo con rapidez voy para la solución. Pero eso es porque tengo esa perspicacia, ¿no? Yo creo que ahí le pueden agregar un valor a la lógica de la intervención. Y cada sistema administrativo tiene un ente que es un ente
rector, que es la máxima instancia, que tiene muchas veces una opinión excluyente y exclusiva sobre los aspectos vinculados a el trabajo de la labor dentro del Estado, y que asegura un sistema administrativo finalmente que se usen los recursos con eficacia y con eficiencia. Una segunda cosa que quería mostrarles en esta exposición rápida es cómo hacer la gestión. Bueno, para hacer la gestión yo tengo que tener en cuenta que esa gestión es ese conjunto de procesos y acciones mediante el cual las entidades van a poder lograr sus fines, sus objetivos, sus metas, ¿a través de qué? De la gestión de políticas, que es lo más amplio que hace el Estado, usando los recursos, que ya hemos comentado que eso es lo que administra, y llegando a la entrega de bienes y servicios de manera esquemática, a través de programas. Y lo que orienta todo ese esfuerzo son las políticas públicas. Si un gobierno, si una entidad no tiene claridad sobre sus políticas públicas o con qué políticas públicas tiene que partir de referencia, va a tener problemas. ¿Y qué son esas políticas públicas? Son directrices para poder adecuar, continuar o generar nuevas realidades en la sociedad en función a lo territorial, a lo sectorial y a lo institucional, teniendo en cuenta los intereses que tiene la población respecto a sus temas sociales, económicos, políticos, ambientales, culturales, institucionales, dependiendo las líneas de preocupación. Pero siempre la política hoy en día tiene que generar una articulación del esfuerzo de todos los diferentes actores para poder atender una determinada realidad. ¿Y desde qué campo se hace todo eso? Desde el campo institucional. Son las entidades públicas las que hacen gestión. Cuando dicen gestión del Estado, es muy amplio. Gestión del gobierno. Yo les he dicho que el gobierno son personas que representan a la sociedad. O sea, el presidente no está gestionando el tránsito en Lima, o el alcalde no está gestionando cómo se mejora el parque y jardín de la ciudad. No, lo hacen a través de las entidades. Son las entidades las que gestionan. ¿Y esas entidades qué tienen para gestionar? Una organización, una distribución de competencias, funciones, facultades, una estructura organizacional, es decir, una forma de dividir su trabajo y alinearlo en una lógica de un organigrama, en el marco de una estructura funcional, y un funcionamiento, donde el enfoque hoy en día en el funcionamiento, que es lo vital, es que el servicio vaya enfocado en el ciudadano, que se haga mediante procesos, que estos procesos produzcan eficiencia en el uso óptimo de los recursos para la consecución de los logros de la intervención, y calidad, satisfacción. Hacia eso va el reto hoy día de la gestión. Y todo eso se hace con un enfoque de gestión que se le llama gestión orientada en los resultados. Entonces, si ustedes van a entrar a trabajar en una entidad o van a asumir un nuevo puesto de trabajo, por ejemplo, ¿qué se debería hacer? Número uno, no cambiar todo. Esta lógica de que entra alguien nuevo y cambia todo y bota a la basura lo que se venía haciendo. Tengan cuidado. Lo que creo que se debe hacer es analizar el funcionamiento en esos 4 factores: servicio al ciudadano, procesos, eficacia, eficiencia y calidad. Y con esos 4 aspectos yo determino si mejoro algunas cosas del funcionamiento y luego me pregunto, ¿con la misma estructura o no? Si no es con la misma estructura, reestructuración. Si no es solamente que tengo que cambiar la estructura, sino la organización, reorganización. Y si ya la cosa está grave, ahí recién cambio todo, que se llama reforma, ¿no? Entonces tienen que tener cuidado nada más en el nivel de interacción para el desarrollo de la gestión. Eso va a ser un reto importante. Pero les decía que el enfoque hoy de gestión que se trabaja es la gestión orientada en los resultados, que responde a una teoría que se llama nueva gerencia pública. Y ahí están los retos. ¿Qué implica esa teoría? Que tú trabajes de manera eficaz, de manera eficiente, de manera productiva y con alta transparencia. Que tu estrategia de intervención para hacer eso se focalice en la flexibilidad administrativa, es decir, que tú como Estado te acondiciones a las características de la realidad y no le pidas al ciudadano que se condicione a ti, porque eso sería generarle un coste de transacción al ciudadano. Y lo segundo, que trabajes siempre enfocado en los resultados, ¿no? ¿Y qué son los resultados? Cambios que tú tienes que generar en aquellos ciudadanos que tienes que atender, que tienen un problema público y que vienen a ti buscando una solución. Cuando tú les concretas la solución, ahí estás consiguiendo el resultado. Para eso, algunos arreglos que tienes que hacer dentro de la institución es trabajar la formulación separada de la ejecución, trabajar mucho con el recurso humano para que actúe éticamente, con profesionalismo, es decir, aprovechando sus conocimientos, sus experiencias, su especialización y respondiéndole con un reconocimiento a la meritocracia, ¿no? Y a partir de eso hacer un buen control de gestión de toda la intervención, con metas, con indicadores, con niveles de responsabilización, pero no en un enfoque punitivo, sino en un enfoque de mejoramiento
y de incentivo a la gestión. Para eso es importante estar monitoreando las metas, los indicadores y las metas de esos indicadores para poder hacer las correcciones respectivas. Y además hay que apoyarnos porque en muchas cosas nos vamos a dar cuenta que no somos eficaces, no somos eficientes y no hacemos las cosas bien. En esos elementos hay que entrar con nuevos enfoques, como por ejemplo la tercerización o por ejemplo la liberalización de los servicios en donde corresponda y donde se pueda guiar eso, a partir de, por ejemplo, una concesión. Sé que las privatizaciones nos estamos curados de eso, pero las concesiones que son asociaciones público-privadas pueden venir bien en proyectos grandes donde el país no tiene recursos y no tiene la capacidad para desarrollar. Y además optar por nuevas metodologías que existen en torno, por ejemplo, a la inversión o a la gestión de los servicios. Ahora, esta teoría potencia su esfuerzo en la eficacia, en la eficiencia, en la productividad. Y conforme vas logrando más eficacia, más eficiencia y productividad, lo que puedes terminar desarrollando es un mayor nivel de calidad en la gestión pública. Y ahí es donde entra todo el enfoque y el esfuerzo del valor público que tiene que tener la gestión. Ese es el desarrollo por el que tenemos que transitar en el marco de una gestión orientada en el resultado. ¿Qué implica el valor público? Que a la hora que hagamos la gestión, esa gestión de los servicios se acondiciona a las realidades que tienen los diferentes ciudadanos debido a sus condiciones sociales y a sus condiciones territoriales. En el país, no todos los ciudadanos tenemos las mismas condiciones, tenemos los mismos derechos, los mismos deberes, pero no tenemos las mismas condiciones. Entonces, no le podemos dar el mismo servicio a todos. Y además, por las características territoriales, en cada parte del país, las características territoriales son muy diversas, muy heterogéneas. Entonces tenemos que acondicionar eso. Cuando el servicio es capaz de acondicionarse a esas realidades diversas y lograr el mismo resultado en todos, en un niño Shipibo, como en un niño de Puno, como en una niña de Tumbes, cuando todos tienen el mismo nivel de logro, aprendizaje, como parte de su desenvolvimiento en la educación básica regular, entonces ahí estamos haciendo las cosas con valor público. Y todo ese esfuerzo tiene que ir acompañado de un ciclo de gestión, de un control de gestión y de una adecuada rendición de cuentas para poder generar en la población más confianza y legitimidad. ¿Qué se necesita para eso? Reestructurar sistemas y procesos, empoderar a toda la organización, desburocratizar, es decir, simplificar administrativamente y trabajar enfocado en los resultados. Metodológicamente, esto se logra tratando de alinear los insumos a las actividades y procesos, estos a la configuración de bienes y servicios para lograr esos resultados, impactos que necesita la sociedad. Y con eso potenciar la línea de desenvolvimiento, creando valor y dentro de la organización mejorando el funcionamiento a través de los procesos, haciéndolos no solamente eficaces, eficientes, sino productivos. Es decir, que hagamos cada vez más en los periodos de tiempo regular en los que se hace el desarrollo de la intervención. Y ahora vamos a pasar de un modelo tradicional de gestión pública a este modelo de nueva gerencia pública o de nueva gestión pública que promueve la gestión orientada a resultados. ¿Y hacia dónde vamos? A darle mayor valor público a la gestión, de tal manera que respondamos mejor a los ciudadanos y a los usuarios, que el valor público indique la atención a las preferencias públicas, a partir de entender las preferencias individuales, que no nos quedemos solamente en la gestión de los servicios, sino que vayamos hacia la satisfacción, hacia la consecución de los resultados, logrando que la población tenga más confianza y legitimidad en la labor que se hace. Y hay que tener en cuenta que en el enfoque de valor público el esfuerzo va a ser múltiple, va a ser interactivo, va a ser multifacético, tanto para la rendición de cuentas, la participación ciudadana o los sistemas de entrega de los servicios. Y en la parte gerencial, porque de repente acá hay muchos colegas que les interesa la parte gerencial, todas las metas tienen que estar relacionadas en responderle a los ciudadanos para generar esa confianza y legitimidad. Para eso, ¿en qué se puede apoyar uno? En un ciclo de gestión, donde a partir de reconocer la situación social, teniendo claro los objetivos de gobierno, uno a través de las entidades públicas, las comunidades estratégicas de actuación puedan usar el presupuesto que se tiene en los gobiernos, para que mediante una cartera estratégica de programas y estrategias se vaya a una cartera productiva donde planteemos servicios, las actuaciones que se tienen que hacer y la regulación, de tal forma que entremos con un determinado objetivo de producción, es decir, cuánto vamos a hacer, a usar el presupuesto que nos corresponde en procesos productivos que nos lleven a una producción, a un nivel de servicio realizado, de tal manera que ese servicio se asigne primero
en la población, se distribuya en quienes deben requerir de ese servicio y luego nos aseguremos que consuman lo que les damos y que usen eso que se les está entregando a la población de manera conveniente para lograr ese resultado que nos genere un impacto en la sociedad y que cada vez esa situación social, cada vez que se repita este ciclo que están viendo una y otra vez, esa situación social se menore hasta que llegue a tener una brecha igual a cero. Y en ese contexto, eso se le dé sostenibilidad para que nunca más ese problema vuelva a existir. Es fácil hablarlo, pero es difícil hacerlo. En ese sentido, se necesita capacidades para reconocer todos esos elementos a nivel de las políticas y las estrategias, de utilizar el presupuesto convenientemente, de hacer todo el ciclo de producción y estar evaluando constantemente para ir generando un modelo de desarrollo. Con todas las herramientas, miren, hay que analizar las estrategias, analizar las intervenciones, diseñar intervenciones, implementarlas adecuadamente y darle soporte de diseño organizacional. Luego ver el presupuesto, la contabilidad y analizar en ese contexto los costos, los tiempos y todos los circuitos de la operación que nos lleven a un buen control de producción, haciendo además un control de usuarios y teniendo información de la producción y de la información social que se va generando en torno a la atención que se da desde el Estado para ver si hay cambios sociales o no. Esa serie de herramientas que acabo de mencionar tiene su cotejo con las características del ciclo de gestión. Entonces, ahí están los retos. Y lo bueno que estas cosas están escritas, sino que no las hacemos. ¿Y por qué no las hacemos? Yo creo que por desconocimiento o muchas veces por incapacidad. ¿Cómo se arregla eso? No votando a la gente en el Estado, sino dándoles capacidades, dándoles experiencia y ayudándoles con toda la sintaxis de la intervención. ¿Qué importa entonces en ese contexto? Tener un buen entorno institucional y social que asegure gobernabilidad, gobernanza, con una capacidad organizativa, un buen desarrollo organizativo y luego que se exprese eso en un desarrollo productivo de bienes y servicios que llegan a la sociedad para arreglar sus problemas y con eso concretar la famosa gestión orientada en los resultados. Ahora, ¿cómo se puede aproximar mejor esto? Aplicando los temas de modernización. Está la Ley Marco de Modernización del Estado y su reglamento desde el año 2002, la Política Nacional de Modernización, que trae alusión a problemas de gestión que se tienen que terminar resolviendo rápidamente, como por ejemplo mejorar el sistema de planeamiento, tener una mejor estructura de organización y funciones de las entidades, reducir los inadecuados procesos de producción de bienes y servicios, luchar contra la insuficiente infraestructura, capacidad logística, equipamiento que tienen, lo hemos visto en salud, imagínense, ¿no? Teníamos 100 camas UCI cuando menos de 100 o casi 100 camas UCI cuando empezó la pandemia. Hoy sé que hay casi más de 3.000, me alegro, pero no es suficiente para poder atender de repente una tercera ola con la intensidad que puede requerirse. Ojalá, vuelvo a repetir, que no pase, pero hay que seguir trabajando en ese sentido. Y luego hacer más evaluación, más seguimiento a las intervenciones. No hay que tenerle miedo a la evaluación ni al seguimiento. Mientras que sirva para mejorar y sirva para incentivar la gestión, muy bien, hay que evaluar los resultados, los impactos y hay que estar haciendo seguimiento a los insumos, a los productos, al desarrollo de los procesos en ese entorno. Y luego tener mecanismos asociados a tener sistemas y métodos de gestión de la información y conocimiento que ahí el Estado es muy carente de esto. En sistemas de información hemos avanzado bastante, diríamos, tenemos menos carencias, pero donde tenemos más carencias en la gestión del conocimiento. Y lo otro es la articulación. Las entidades públicas no están solas, son más de 2.800 entidades públicas en el país y se pueden articular porque somos un gobierno unitario, no se olviden de eso, un Estado uno e indivisible, eso es lo que dice la Constitución. Entonces, tomémosle fuerza a eso que dice la Constitución para poder articularse y hacer alianzas estratégicas. La política de modernización te trae una visión orientada al ciudadano, bajo un enfoque de ese Estado unitario y descentralizado, propugnando la eficiencia en una lógica de gobierno abierto donde pueda haber más transparencia, más participación, más colaboración y teniendo en cuenta lo inclusivo, a partir de reconocer y trabajar en potenciar que todo el mundo tenga igualdad de derechos, igualdad de deberes, igualdad de oportunidades. Se trabaja también con la lógica de la cadena de valor que veíamos hace un momento, donde los resultados son gravitantes respecto al cual se tienen que conseguir impactos en función a los resultados, impactos, detallar y cotejar cuáles son esos bienes y servicios y en ese marco ver qué hago dentro de la entidad con los procesos, las actividades para adquirir
los insumos necesarios y poner en funcionamiento toda la labor de la gestión institucional. Entonces, tener claras las cadenas de valor en cada gestión pública es sumamente importante. Y con un enfoque territorial, O sea, hay que pensar en lo territorial, porque es en el país donde tenemos que desarrollar todo el marco de actuación. Y entonces la política de modernización, ¿qué te ofrece? Te ofrece un modelo, donde un primer pilar son las políticas y planes, lo cual permite mejorar la sintaxis del presupuesto orientado a los resultados. Un tercer pilar enfocado en funcionamiento, con procesos, con simplificación administrativa y con una organización que apoye todo ese desarrollo. Un cuarto pilar en el recurso humano, pensado en el recurso humano, que es uno de los más importantes para poder generar una dinámica de funcionamiento adecuado, pero tiene que ser en un marco de servicio civil, es decir, con profesionalismo y meritocracia. Y por último, que todo ese esfuerzo de gestión pueda estar, diríamos, analizado para poder mejorar a partir de sistemas de información, de seguimiento, monitoreo, evaluación y de gestión del conocimiento. Y apoyarse en 3 ejes transversales. Un lado, el gobierno abierto, que como les decía, implica transparencia, participación y activar la colaboración ciudadana en la gestión pública. 2, un gobierno, en ese momento se decía electrónico, hoy se habla de gobierno digital, y hacia eso tenemos que ir, hacia un uso intensivo de la tecnología de la información y comunicación, una transformación digital dentro del Estado. Ya hay un sistema funcional de transformación digital emitido por el decreto de urgencia 06/2020, entonces tenemos que ponerlo en funcionamiento. Ahora se va a hablar de ciudadanía digital, de economía digital, de confianza digital, de educación digital. Bueno, la digitalización en el marco de la pandemia se ha hecho más útil, hay que aumentar esa capacidad de actuación. Y por último, la articulación institucional, que puede ser horizontal entre instancias del mismo nivel de gobierno o puede ser vertical entre instancias de diferente nivel de gobierno. Hay que articularnos más. Todo esto va a generar una lógica de cambio en las entidades públicas. Hay que gestionar el cambio para ir con una visión compartida, para ir logrando cambios parciales y ir teniendo más confianza y legitimidad hacia ir a una cultura de cambio y de mejora continua. Acá les he puesto información, este PPT lo voy a dejar para compartirlo, y ustedes lo puedan observar con mayor facilidad. La lógica es tener en cuenta que se debe modernizar, pero también tener en cuenta lo nuevo que ha salido. Y ahí tenemos el último decreto supremo que ha salido, aparte de la actualización de la Ley Marco de Modernización del Estado. El último decreto supremo es el 123/2018, que regula el reglamento del sistema administrativo de modernización de la gestión pública y que nos da un contexto de esa forma de gestión que tiene que ser, como dice, con valor público enfocado en delimitar los resultados esperados, orientados a resolver los problemas públicos que tiene la gente, potenciando las características de la oportunidad de entrega de bienes y servicios. Segundo, desarrollar una cultura de excelencia y de servicio público con miras a profundizar, dice clarito, a profundizar todo lo que tiene que ver la responsabilidad, compromiso y tener una mejor capacidad de desarrollo de la gestión desde los servidores públicos. Luego, tener los mecanismos conducentes a mejorar la productividad y la eficacia. Ahí entran los 2 elementos de la nueva gerencia pública. Y luego, sistemas de información para potenciar el monitoreo y evaluación en la lógica de conocer, comprender lo que está pasando con la intervención en base a las evidencias que nos sirvan para la toma de decisiones. ¿Y en dónde se va a trabajar todos estos elementos de modernización de la gestión pública? En la simplificación administrativa, en la calidad de las regulaciones para tener un mejor impacto de todo lo que se emita al respecto, en gobierno abierto, en la coordinación interinstitucional, en trabajar en mejorar la estructura, la organización y funcionamiento del Estado en su conjunto, la mejora de la productividad, que eso es nuevo, eso todavía vamos a ver qué es lo que se viene en esa línea, porque no se ha trabajado mucho en eso. La gestión por procesos, que se ha impulsado últimamente con mucha fuerza. La evaluación de los riesgos de gestión, otro elemento importantísimo, que poco que se podía hacer. Se podía hacer algo desde los sistemas de control interno, pero no se han aplicado mucho, las entidades no tienen esos sistemas de control implementados. Entonces, todos estos elementos son retos que asume la gestión pública. Y ahí tenemos que todos esos elementos van a generar una gestión del conocimiento. Mientras más conocimiento podamos utilizar y potenciar, vamos a tener mejor impacto en lo que hagamos. Y por último, ¿a qué nos sometemos con la crisis? La crisis, disculpen, la pandemia.
a 4 tipos de crisis, ¿no? La crisis sanitaria, por los miles de muertos que hay, más de 180.000 muertos en el Perú, más que la Guerra del Pacífico, por ponerles en un análisis comparativo. Segundo, la crisis económica, porque hay un choque negativo de la oferta y después de la demanda. De la oferta porque no tienen cómo producir a mayor intensidad las unidades de producción. Y de la demanda porque la demanda tampoco tenía forma de comprar, ¿no? Entonces, porque no tiene empleo, no tiene recursos, entonces choca la oferta, choca la demanda negativamente y eso genera un descalabro en la economía. Entonces, eso hay que cambiar. Creo que ya se están dando pasos en ese sentido, pero le toca al gobierno del profesor Pedro Castillo potenciar toda la reactivación económica y la generación de empleo. Luego puede haber una crisis social, yo ya esta lámina la vengo diciendo desde el año pasado, pero puede haber una crisis social que ahora ya tengo datos que la va a haber. Antes eran hipótesis porque ha aumentado la pobreza por los 3 millones más de pobres que hay, comparando el 2019 respecto al 2020, y además por la inseguridad alimentaria. Y asociado a eso, la inseguridad ciudadana, que ya la teníamos desde antes y que no ha calmado, y la vulnerabilidad social que puede haber en torno a diferentes aspectos, salud mental, la violencia de género, es increíble estos elementos que tenemos ahí que tenemos que combatir. Luego está, ojalá que no pase, pero la crisis política. Hemos tenido una crisis política en noviembre del 2020, el proceso electoral nos ha dejado con ciertos, diríamos, momentos críticos. Es tan crítico que el gobierno entrante pocos días tiene para una transferencia. Eso ojalá que lo estén haciendo de la mejor manera, pero es mucha información para poco tiempo. Así seas un mago, no lo vas a poder tener todo. Y ese compromiso que he escuchado del gobierno saliente de quedarse al tanto, a disposición unas semanas más, va a ser muy importante porque los equipos que entren a gobernar, si no saben cómo les están dejando la gestión, van a querer indagar y van a tomar su tiempo. Y hoy no estamos para esperar, lamentablemente. Tiene que entrar gente que conoce de gestión pública, porque si no, va a tomarle más tiempo de lo debido. ¿Y por qué es importante? Porque tenemos urgencias, tenemos crisis económica y sanitaria. Entonces, necesitamos ir con mayor esfuerzo al desarrollo de la intervención. Entonces, algunos aspectos relevantes, y con esto acabo, y disculpen que me haya extendido un poquito más, pero quería compartirles todos estos elementos para su reflexión. Finalmente, lo que yo digo es una apreciación técnica de la experiencia que tengo de más de 17 años en el Estado, trabajando en diferentes estratos, en diferentes niveles de gobierno, asesorando en diferentes niveles de decisión política en estos años, y siendo profesor de política pública y gestión pública, estoy, diríamos, obligado a estar teniendo lecturas permanentes a nivel nacional e internacional de lo que pasa. Y con eso me permito decirles qué elementos se podrían analizar de manera retadora en este contexto que tenemos en el mundo y en el Perú. Tenemos una nueva normalidad social que vamos a tener que atender post pandemia, el acomodo entre las interrelaciones del mercado y el flujo circular de la economía, el sistema unificado, integrado de salud. Miren, hay nuevas cosas. Todo el mundo está hablando de la vacunación, pero ¿de qué debemos hablar además de la vacunación? De los nuevos tratamientos que van a salir o vamos a querer comprar tarde. Y ahí la fórmula es un tema que muy poca gente habla, evaluación de tecnología sanitaria. El Perú tiene que hacer más evaluación de tecnología sanitaria, más rápido, mayor cantidad y celeridad, para que los productos, los medicamentos, los tratamientos puedan ingresar y no entren como una excepcionalidad. Y nosotros, los ciudadanos, los pacientes, tengamos seguridad de eficacia y calidad en esos medicamentos. Pero la evaluación de tecnología sanitaria es importante. Y que podamos acceder a lo nuevo que sale en el mundo, no estar con lo antiguo. ¿Eso qué va a implicar? Fondos. ¿Eso qué va a implicar? Gestión. ¿Y qué vamos a tener que hacer? Buenas compras, para que no se terminen demorando en comprar, como se demoraron, pruebas moleculares y no llegamos al mercado cuando habían pruebas. O vacunas, que han visto que hubo una parte del gobierno no compró en un determinado momento. Felizmente que el gobierno de transición y emergencia ha comprado y está dejando más de 80 millones, diríamos, en total de dosis. Esperemos que eso siga porque la pandemia se ha quedado, como me decía una ministra de Salud, ya está, esto no es una pandemia, es una endemia. Entonces vas a necesitar vacunas, pero vas a necesitar nuevos tratamientos. Entonces las compras públicas tienen que flexibilizarse en sentido de urgencia, con nuevas formas de desarrollo. Y lo cuarto, que todo sea transparente,
que la ciudadanía tenga la máxima información. Entonces, si hay un nuevo tratamiento que sale en el mundo para luchar contra el COVID, para sanarte, bueno, tenemos que acceder a ese nuevo tratamiento, pero la evaluación de tecnología sanitaria, los fondos, las compras públicas y la transparencia tienen que estar en un esfuerzo importante. Les estoy poniendo un ejemplo de salud, de cosas que todavía no hablamos, pero que se van a necesitar preparar, porque mientras estamos haciendo y atendiendo a la emergencia, tenemos que estar mirando prospectivamente otros temas. Entonces el sistema tiene que mejorar ahí. Y el sistema que tenemos es precario, es inadecuado para las condiciones en las que nos tenemos que mover en un mundo de hoy. Otro tema es el desarrollo del planeamiento en la gestión pública centrado en la prospectiva. Ya se han hecho esfuerzos en ese sentido, hay que continuarlos. Tener un sistema de alerta temprana en lo social y en lo económico para adelantarnos a los hechos que nos puedan generar. La dinámica de la gestión pública tiene que incorporar, como hemos visto, la gestión de riesgos, la flexibilidad administrativa y luchar por un mayor valor público en un contexto de eficacia, de eficiencia y de productividad. Y los temas hoy día, cuando se analizan los temas de gestión pública, los problemas públicos, tengo que analizarlos de manera multidimensional, de manera multifuncional y de manera multisectorial. Entonces, el enfoque de gestión tiene que ser interinstitucional, intersectorial, multisectorial, intergubernamental, transsectorial para los temas transversales. Bueno, eso es lo que les tenía por compartir. Espero que haya sido de utilidad, los llame a la reflexión y esta plataforma de sociólogos peruanos siga afianzando estos espacios de encuentro para reflexionar sobre los temas de gestión pública y los temas en general que nos deben preocupar para impulsar el desarrollo social, económico e integral de la persona humana, aprovechando los talentos que tenemos los peruanos y peruanas. Les deseo en este mes patrio unas felices fiestas, pero además un compromiso con nuestro país para en este año del Bicentenario seguir afianzando desde las capacidades que tenemos todos lo mejor para nuestra gente. Cuídense mucho y gracias por la invitación. Muchas gracias, Vlado, por tu brillante exposición. Finalmente, y para culminar el seminario nacional, tendremos la participación de la socióloga Patricia Salas. Y como en los anteriores expositores, leeremos un breve resumen de su hoja de vida. Emma Patricia Salas O'Brien es socióloga de profesión, se desempeña en la docencia universitaria en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, en las áreas de metodología de la investigación, teorías sociológicas, democracia y ciudadanía, y como investigadora y consultora en desarrollo social, políticas sociales y gestión pública, con énfasis en educación e infancia. Realizó acciones de movilización y formulación de políticas sociales en diversos ámbitos, tales como la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza en Arequipa el año 2001, el Consejo Nacional de Educación del Perú entre los años 2002 y 2010, siendo su presidenta durante el periodo 2004 y 2008, asimismo del Grupo de Inversión por la Infancia, el Colectivo por la Educación en Arequipa y el Colectivo Educación e Igualdad, entre otros. Participó en la movilización, formulación e incidencia para el Proyecto Educativo Nacional que se aprueba como política de Estado el año 2007. Desempeñó el cargo de ministra de Estado en el Despacho de Educación en el Perú durante el periodo 2011 y 2013. Bienvenida, Patricia. Adelante. Muchas gracias, Américo. Buenas noches con todos y todas. Un saludo fraterno en estas fechas tan especiales y en estos momentos tan especiales para nuestra vida. Entre pandemias y crisis políticas estamos todos preocupados y esperando celebrar el aniversario patrio. Gestión pública es un tema fundamental del cual estamos recuperando la preocupación y estamos intentando trabajar en su profesionalización, en su calidad, de tal manera que todos y todas podamos tener un Estado con el conjunto de instituciones públicas funcionando en favor de los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Entonces me voy a permitir compartir algunas reflexiones que desde
las lecturas, la investigación, la experiencia, creo que son relevantes para poner en la mesa sobre este tema. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer en la gestión pública es recuperar el carácter de lo público. Es decir, tenemos una corriente muy fuerte de lo técnico. Hay que tener soluciones técnicas, hay que tener acciones técnicas, es verdad, no me cabe la menor duda del valor de lo técnico, de la decisión en base a evidencias, etcétera, pero sin perder de vista ideas claves que deben sustentar inclusive las opciones técnicas, y son pues las ideas de bien común, de bien público, de justicia social y de derechos, ¿no? Son ideas claves para la gestión pública, porque no nos olvidemos que estamos trabajando precisamente desde el Estado, desde el ámbito de las instituciones públicas, cuya responsabilidad es garantizar los derechos de ciudadanos y ciudadanas, y con estos conceptos que son muy importantes como bien común, bien público, justicia social. Es demasiado frecuente ver en las acciones del gestor público la idea de lo técnico o de alguna actividad importante, vistosa, y no nos damos cuenta de qué estamos haciendo. Más aún en esta gestión por resultados, de la cual estamos intentando ser cada vez más coherentes, los resultados tienen que medirse no solamente en términos financieros, en términos del número de personas que fueron beneficiadas o afectadas por el programa, la política o el instrumento política, sino en función de cuánto se pudo hacer una gestión del bien común, del bien público, de cuánto se pudo aportar a la justicia social y al ejercicio de los derechos. Deben ser, pues, entonces, criterios también para la medición de los resultados. Un segundo tema crítico es que necesitamos un estilo de gestión pública. Tenemos que ir trabajando en un estilo de gestión pública que esté fuertemente comprometido con algunos elementos que me parecen importantes. Uno, la visión estratégica. Basta ya, diría yo, de acciones, programas que están basados en el exitismo rápido, que a veces repiten algunas otras experiencias más o menos exitosas del pasado o de otros territorios o de otros países que se lucen muy bien eventualmente, pero en los cuales no hemos hecho un buen análisis de cómo fue antes, si ya se hizo, si no se hizo, cuáles son los antecedentes de esta iniciativa, qué elementos colaterales tiene, además de la acción específica, con qué otros elementos se comunica y se debe articular este instrumento de política, cuáles son los derroteros hacia adelante, tanto en lógica de efectos, consecuencias, como de sostenibilidad, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, una visión estratégica que nos permita, sobre todo, en clave de políticas de Estado, tener programas que tengan un efecto duradero en y para los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Una visión estratégica implica también tener una clara conciencia de que la gran mayoría de problemas que le toca abordar y gestionar al gestor público son altamente complejos y se presentan en una gran diversidad. No caigamos en la trampa de lo simple, ni para abordar y formular el problema, ni para abordar o formular la solución. Con frecuencia decimos, este problema es muy complejo, y sin embargo, acudimos a una solución simple. No hay fórmula, no hay forma de que soluciones simples nos ayuden a enfrentar problemas complejos. Tienen que ser abordados en su complejidad si queremos que, otra vez, los resultados sean importantes para la ciudadanía y en clave de sostenibilidad. Y luego tener conciencia de la diversidad. De la diversidad técnica, porque tenemos muchas opciones técnicas en varias
áreas problemáticas. De la diversidad de poblaciones, la misma solución puede no ser pertinente para diferentes poblaciones. La diversidad territorial, la diversidad cultural y también, por supuesto, la diversidad de los escenarios sociopolíticos de los diferentes territorios. Esto nos lleva no solamente a la posibilidad de tener abanicos de soluciones diversas a poblaciones diversas desde la misma problemática, sino también nos lleva a la posibilidad de ser más pertinentes, de ser más efectivos. Una clave importante aquí es el enfoque territorial, por ejemplo, y también el enfoque intercultural. Son elementos que pueden ayudar, repito, a la pertinencia y a la sostenibilidad, a la pertinencia, efectividad y sostenibilidad de nuestras acciones desde la gestión pública. Un tercer elemento, aunque hoy día se dice más que nunca, sigue siendo un reto a hacer realidad, es que el centro de las políticas es la ciudadanía. La razón de ser de un instrumento de política es precisamente poder producir un bien público en favor de la ciudadanía. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conocer a esa ciudadanía, sus características, edades, composición por género, niveles educativos, ingresos, posibilidades diversas de enfrentar los problemas, estrategias, su ubicación y distribución en el territorio, quiénes son, dónde están, cómo son, qué hacen, qué saben hacer, qué no saben hacer. Es muy importante conocer a las poblaciones porque efectivamente también es un requisito para poder trabajar en clave, otra vez, de efectividad, de pertinencia, de sostenibilidad a la hora de garantizar el acceso a los bienes públicos del conjunto de la ciudadanía. Entonces, eso es muy, muy importante. Y otra vez, aquí, la persona como centro de la gestión pública, el enfoque territorial y el enfoque intercultural también vienen en nuestra ayuda y también como una exigencia de lo que debe ser la gestión pública. Y por supuesto, un tema crítico en el estilo de gestión es la articulación. Es decir, cómo logramos que determinado instrumento de política, converse con otros instrumentos de política para que en conjunto confluyan en función de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Todos sabemos que el bienestar y el ejercicio de los derechos no depende de un elemento. No es solo la educación, no es solo la salud, no es solo la alimentación, no es solo la seguridad. No hay elementos que tienen que ir confluyendo en la dinámica social para que ciudadanos y ciudadanas puedan acceder a los niveles de bienestar y el ejercicio de sus derechos de manera plena, ¿no es cierto? Entonces hay que ver qué se articula con qué. Una experiencia interesante que tuvimos en la gestión fue el programa Aprende Saludable, en donde MIDIS con Caliwarma, Salud con el programa de salud escolar y Educación con sus programas de aprendizaje, confluían en el mismo ciudadano o ciudadana, en el mismo niño o niña, para garantizar que estuvieran alimentación, salud y educación. Y estábamos articulando además con Raniel para ver el tema de identidad y tener bases de datos más interesantes para que nos permitieran trabajar el tema. Y estábamos también articulando con el Ministerio de Vivienda para asegurar agua segura para las escuelas y las comunidades, que es una base crítica, como todos sabemos, de los niveles de salud. Entonces, la articulación, en este caso intersectorial, pero también intrasectorial, es clave. Es un elemento que tenemos que introducir en el estilo de gestión, sí o sí, si queremos que cualquier instrumento de política multiplique su efectividad. Finalmente, la sostenibilidad.
el compromiso con la sostenibilidad de las políticas es clave y tienen que sostenerse en el tiempo, tienen que sostenerse desde la perspectiva de los recursos humanos, técnicos y financieros, tienen que sostenerse social y también medioambientalmente. Entonces hay que hacer, digamos, las respectivas, los cálculos y las reflexiones que nos permitan un estilo de gestión comprometido con una visión estratégica, con una clara conciencia de la complejidad y diversidad de los problemas, comprometido con la ciudadanía en el territorio y con sus características culturales, comprometido con la articulación de acciones y políticas intersectorial y también intergubernamental, por supuesto, y con la sostenibilidad. Es muy importante ir trabajando en una gestión que apunte a esa forma de organización. Un tercer desafío que quiero proponer es el desafío de hacer que se vuelvan a encontrar lo técnico con lo político. Claramente, los recursos técnicos, los avances en ciencia, tecnología, los avances precisamente en las formas de hacer gestión pública en el país y en el mundo, nos están ofreciendo un abanico de perspectivas, enfoques y herramientas, tanto para caracterizar los problemas como para producir los instrumentos de política que nos ayuden a enfrentarlos. Sin embargo, no podemos pasar por alto que cuando estamos en el Estado, que cuando estamos decidiendo sobre qué enfoque, sobre qué instrumento de política, sobre cómo asignar presupuesto, estamos trabajando en y para y atravesados por lo político, que hay un conjunto de intereses sociales e intereses políticos que se van a poner en juego en el momento en que tomemos las decisiones. El decisor en el espacio político está tomando siempre decisiones políticas. Hay que perderle el miedo a la palabra política porque no es ese marasmo politiquero de quienes se están enfrentando en lides electorales o desde lógicas estrictamente partidarias, sino como un instrumento que nos permite mirar los derechos de los y las ciudadanas y equilibrar el acceso que los diferentes actores tienen a los recursos públicos, es decir, al presupuesto de la nación a través de la gestión pública y los instrumentos de política que le toca implementar, ¿no? Entonces, este desafío de reencontrar lo técnico con lo político y equilibrarlo en el proceso de gestión pública tiene que ver con un cuarto desafío que me parece muy importante. Tenemos que seguir trabajando en la comprensión de lo político. ¿Qué es lo político? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de política? No nos olvidemos, y el gestor público lo tiene que tener clarísimo, que lo político es el espacio donde se pueden construir consensos, pero que en la mayoría de los casos lo que vamos a encontrar más bien es el encuentro de las diferencias, donde va a haber el choque de intereses de diversos actores, el choque y la posibilidad de negociación, de concertación, de consensos, dependiendo de qué situaciones se traten. No nos olvidemos que los diferentes actores del conjunto de la ciudadanía tienen un acceso desigual al poder, tienen un acceso desigual a los recursos públicos de las sociedades. Y ese acceso desigual es parte de lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer gestión pública, porque a nosotros nos va a tocar, cuando estamos en gestión pública, ponernos, digamos, un poco por encima del el choque de intereses directo y poder dilucidar cómo podemos hacer
o lograr niveles de negociación de estos diferentes intereses con lo que decíamos al principio, con un criterio de gestión del bien común, del bien público, con un criterio de justicia social, con un criterio de garantía de los derechos. Esa es parte de lo que nos va a tocar en la gestión pública. Entonces, esto que la gestión pública o lo técnico es neutro, no es verdad, pues porque el decisor tiene muchas opciones técnicas y tiene que tomar decisiones en el día a día. Este escenario de encuentro de actores con diversos intereses que pueden ser absolutamente legítimos, es pues un escenario permanente de potencial conflicto. Conflicto que puede darse en las calles de las maneras más dramáticas. Por ejemplo, ustedes recordarán la marcha de los pulpines, cuando se daba una ley en la cual se establecían unas normas laborales específicas para los jóvenes. Los chicos salieron a la calle y ahí los intereses diversos entre dos actores, los jóvenes trabajadores o potencialmente trabajadores y el empresariado que ofrece empleo, se enfrentaron sus intereses finalmente en las calles. Pero pueden haber muchas otras formas de expresión de los conflictos en un debate parlamentario, por ejemplo, en las capacidades de incidencia pública que van a tener los diferentes actores directamente en nuestro ministerio, en nuestro gobierno regional, en nuestra alcaldía, en las escaramuzas en los medios, ¿no es cierto? Los medios pueden salir a favor de uno, en contra del otro, en algunas posiciones polarizadas o a veces amarillistas, como nos ocurrió con el currículo escolar respecto al enfoque de género, por ejemplo, que eso llegó hasta el Poder Judicial, ¿no? O inclusive podría ser a través de impugnaciones de compras, ¿no es cierto? O invalidación de algunos instrumentos de política porque privilegian un bien y no otro bien, en el cual algunos proveedores se pueden sentir más afectados o menos afectados, ¿no? Entonces, hay muchos intereses en juego cuando tomamos una decisión en la gestión pública y entonces eso nos pone ante un escenario en donde potencialmente hay un conflicto. ¿Desde dónde nos posicionamos los gestores públicos? Desde la ética de la función pública. Es decir, cómo decidimos nosotros que un instrumento de política es el que se debe defender en medio de un escenario de debate, controversia, de puja por intereses de los diversos actores, desde la ética de la función pública. Y esta ética de la función pública nos refiere otra vez al primer desafío, a la idea de bien común, a la idea de justicia social, a la idea de cómo ayudar al ejercicio pleno de los derechos de la ciudadanía. Este es un elemento clave porque puede distorsionar lo que hacemos. Hay muchas presiones a partir de las cuales nos va a tocar trabajar y a veces quien pudiera ser nuestro principal aliado, que son los beneficiarios, no tienen la organización suficiente o no tienen la capacidad de acceder a la dinámica y al juego de poder en igualdad de condiciones. Pensemos en educación, por ejemplo, cómo los niños, las niñas, los adolescentes, que son los beneficiarios de la educación, tienen o no capacidad de acceder al poder, de tener voz, de tener capacidad de negociación, de confrontación o de debate con otros actores del escenario educativo, o cuánto los pacientes, las madres gestantes, por ejemplo, pueden ser representadas y negociar sus intereses en el espacio de lo público. Hay muchos grupos, y son los grupos vulnerables los que van a tener menos posibilidades de estar representados en la dinámica del poder político, y eso es algo que nosotros, cuando estamos sentados en la responsabilidad de la gestión pública, nos toca tener en cuenta, ¿no es cierto? Un quinto desafío es, pues, asociado a la ética de la
función pública es que cada uno de nosotros, cada funcionario público, cualquiera sea nuestra posición, desde la mesa de partes hasta el ministro, la ministra, el alcalde, alcaldesa, el gobernador o gobernadora regional, el presidente de la república, el colega que nos ayuda, no sé, con la portería, los ascensores, cualquiera, todos, cada uno de nosotros, y en conjunto, como colectivos, estamos, creo, impelidos a tener una postura ética. Nosotros no podemos decir que somos neutros y que, bueno, las cosas discurran y ya pues lo que me digan de arriba, eso es lo que será, ¿no? Es muy, muy importante que cada funcionario público, cada equipo de gestión pública tenga claro desde dónde y hacia dónde está trabajando. Entonces, esta postura ético-política, le llamo yo, porque tiene que ver precisamente con las ideas de bien público, de justicia, etcétera, la ética y política, porque sabemos que estamos en un terreno de interacción política muy, muy intenso, es precisamente lo que va a dar sentido y lo que va a dar orientación a la acción específica en la gestión pública, ¿no? Cuando yo les decía, nos vamos a ver sometidos a muchas presiones y usted va a decir, bueno, este señor opina tal cosa, o este grupo opina tal, o este gremio opina tal. ¿Quién tendrá la razón? ¿Desde dónde nosotros decimos cuál es la decisión más acertada, ¿no es cierto? Y mi opinión es que esta postura ética política nos ayuda a poner estos elementos en el fin de la balanza. Entonces, la acción de la gestión pública comprometida con la justicia social, con el ejercicio pleno de los derechos de ciudadanos y ciudadanas, es o puede ser, pues, el fiel de la balanza a la hora de decidir por una u otra acción de política. Esto asociado a lo que hablábamos sobre un estilo de gestión pública comprometido con visión estratégica, con la clara conciencia de la complejidad, la diversidad, comprometido con la ciudadanía y sus derechos, con la sostenibilidad y la articulación, pueden ser los elementos desde los cuales las funcionarios y funcionarias públicas podemos tomar decisiones sobre aspectos técnicos muy precisos, sobre aspectos de distribución presupuestal pero muy precisas, ¿no es cierto? Yo en estos casos siempre cuento una experiencia. Cuando me correspondió ser presidente del Consejo Nacional de Educación, una de las tareas que nos corresponde como consejo es opinar de oficio sobre la política educativa. Y cuando sacábamos un pronunciamiento de opinión de oficio, en mi condición de presidenta, recibía llamadas que decían, Patricia, felicitaciones, el Consejo está cumpliendo con su labor. Pero había otras llamadas que decían, Patricia, eso no le corresponde al Consejo, eso no se debe hacer, eso es impertinente e inadecuado. Y había otro sector de personas que simplemente eran absolutamente diferentes. Entonces uno dice, y entonces, ¿habremos hecho bien? ¿Habremos hecho mal? ¿Es lo que correspondía? ¿Qué es lo que nos ayudaba a resolver ese dilema, digamos? Es esta postura ético-política que en el Consejo Nacional de Educación tomamos en favor de los niños, niñas, adolescentes, de los derechos a la educación como derecho humano, ¿no es cierto? Y desde ahí juzgábamos qué era lo que convenía hacer. Son situaciones difíciles, los dilemas éticos van a estar a la orden del día y lo que hay que hacer es ponerlos en la mesa, no pasarlos por alto. Sé que hay muchos otros elementos que son un desafío para la gestión pública. Quería pararme en estos porque creo que le dan un marco importante a lo que hacemos en el Estado y sobre todo nos ayuda a pensar que los resultados, que la efectividad de nuestras acciones no son simplemente números ni eficiencia presupuestal. Es más bien un compromiso con la ciudadanía y sus derechos.
Yo lo dejo aquí por ahora, pero quiero aprovechar la ocasión para hacer un saludo por nuestras próximas fiestas patrias, unas fiestas patrias sumamente especiales porque son las fiestas patrias del Bicentenario. Un bicentenario en el que siento que tenemos poco que celebrar, estamos en medio de una pandemia que nos ha llenado de dolor a las personas, a las familias, a la sociedad, en medio de una crisis política terrible, de la cual todavía ni siquiera quiero pensar en el calificativo, pero un llamado a que todos y todas hagamos entonces del Bicentenario, sino algo que celebrar, un punto de partida para reflexionar de manera crítica y encontrar en esa crítica las fuerzas para ser creativos y convertirlas en acciones comprometidas con todos y con todas, con esta idea de bien público, con esta idea de justicia social, con esta idea de que somos una sociedad de ciudadanos con derecho a la ciudadanía plena, como dice el Proyecto Educativo Nacional, y con derecho a una convivencia política institucional en base a normas y en base al diálogo. No puedo decir felices fiestas patrias, pero puedo decir renovemos nuestro compromiso con la patria, con la ciudadanía. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, Patricia, por tu brillante y destacada participación. De esta manera, estamos culminando ya el Seminario Nacional Retos de la Gestión Pública en el año del Bicentenario. No nos queremos retirar sin antes señalar de que las entidades públicas requieren de profesionales que cumplan principalmente dos requisitos. La primera, que actúen de manera ética. Los largos años de vida independiente nos han demostrado de que muchos gobernantes han tenido gestiones cuestionables, por decirlo menos. Y lo segundo es que estas autoridades, funcionarios y servidores públicos estén capacitados. Las entidades del gobierno no son ni una caja de ensayos, menos aún para pagar favores políticos. A nombre de la plataforma virtual Sociólogos Peruanos, nos despedimos y los invitamos a visitar nuestras redes sociales. Abrazos mil, nos vemos pronto.